¿Qué tal? Hoy nos vamos a sumergir en una de las historias más, pero más fascinantes de la ciencia, la del descubrimiento de la célula madre. Es un viaje que abarca más de un siglo, lleno de hallazgos casi para accidente y de preguntas que, de verdad, cambiaron la medicina para siempre. Y vamos a empezar con el plato fuerte, con la pregunta más increíble de todas. ¿Será posible que podamos, de alguna forma, revertir el tiempo a nivel celular? Guarden esa idea, porque es el clímax de toda nuestra historia. Pero claro, para entender cómo llegamos hasta ahí, tenemos que viajar al pasado. Nuestro viaje arranca en el siglo XIX, ahí con la primerísima idea de lo que hoy conocemos como célula madre. Miren, en 1868, un biólogo llamado Ernst Haeckel acuñó el término Stammzelle, que en alemán significa célula madre, y usó una metáfora buenísima. La vida de un organismo es como un árbol, y ese árbol nace de una célula tronco, una célula original. De ese tronco, pues, van creciendo todas las demás células especializadas como las ramas, las del corazón, las del cerebro, las de la piel. En ese momento era solo una teoría, una idea, pero fue la semilla de todo lo que vino después. Ahora, demos un salto de casi un siglo, y es que a veces los descubrimientos más grandes en la ciencia no se planean, sino que son el resultado de un accidente brillante, eso sí. Nos vamos a los años 60, a Canadá. Allí, dos científicos, James Steele y Ernest McCulloch, estaban investigando los efectos de la radiación. Ojo, no estaban buscando la célula tronco de Haeckel, para nada, pero su experimento los llevó derechito a ella. El experimento, como lo vemos aquí, fue más o menos así. Primero, expusieron a unos ratones a radiación para, básicamente, destruirles la médula ósea. Después, les inyectaron células sanas de la médula de otros ratones. Y aquí viene lo sorprendente. En el vaso de los ratones tratados, aparecieron de repente unos bultitos. Cuando los analizaron, ¡wow!, descubrieron que cada bulto era como una fábrica en miniatura, una colonia entera de nuevas células de sangre, plaquetas, glóbulos blancos, de todo. Y esta imagen nos muestra la increíble conclusión a la que llegaron. Cada una de esas mini fábricas de células había crecido a partir de una única célula original. Y esa célula tenía dos superpoderes. Podía crear copias de sí misma, a eso se le llama autorrenovación, y también podía transformarse en todos los tipos de células de la sangre. Por primera vez, la Stammzelle de Haeckel dejaba de ser una teoría y se convertía en una realidad, ahí, en el laboratorio. Este descubrimiento fue, sin duda, monumental, pero era apenas el comienzo. El siguiente gran desafío era encontrar estas células maestras en su estado más puro, más poderoso, en los embriones. Pero, a ver, este camino no fue nada rápido. Pasaron 20 años desde el experimento de Steele y McCulloch hasta que, por fin, en 1981, Martin Evans logró aislar células madre de embriones de ratón. Y todavía hubo que esperar otros 17 años para llegar al Santo Grial. En 1998, James Thomson consiguió aislar por primera vez células madre embrionarias humanas. Esto fue un verdadero terremoto en el mundo de la ciencia. ¿Y por qué fue tan importante? Por esta palabra, pluripotente. A diferencia de las células que encontraron Thiel y McCulloch, que solo podían crear células de la sangre, estas células embrionarias tenían el potencial de convertirse en, literalmente, cualquier tipo de célula del cuerpo. Una neurona, una del músculo cardíaco, una de la piel, lo que sea. El potencial era infinito. Pero claro, esto también abrió un debate ético enorme sobre el uso de embriones. Y esto nos lleva al capítulo más asombroso de toda esta historia. La solución a ese dilema ético vendría de la mano de un científico japonés con una pregunta totalmente radical. ¿Recuerdan la pregunta con la que empezamos? Bueno, pues aquí vuelve. En 2006, Shinya Yamanaka se planteó esto. En lugar de buscar células jóvenes en embriones, ¿qué tal si pudiéramos tomar una célula adulta, ya especializada, y forzarla a retroceder en el tiempo, a volver a ese estado pluripotente? Y la respuesta, que sacudió los cimientos de la biología, fue un sí, así, rotundo. Pero ¿cómo lo logró? De una forma que parece de ciencia ficción.
Descubrió que al insertar solo 4 genes específicos en una célula adulta, por ejemplo, una de la piel, podía reprogramarla. Era como apretar un botón de reinicio, borrando su identidad de célula de piel y devolviéndola a su estado original, pluripotente, de célula madre. Este descubrimiento fue pero tan revolucionario que le valió el Premio Nobel de Medicina en 2012. A estas nuevas células las llamó células madre pluripotentes inducidas o células iPS. Y el punto crucial es este. La técnica de Yamanaka significaba que ya no se necesitaban embriones para obtener células pluripotentes. Se podían crear a partir de una simple muestra de piel de cualquier persona. Esto resolvió uno de los debates éticos más grandes de la ciencia moderna. Bueno, hemos recorrido más de 150 años de historia. Pero, ¿qué significa todo esto hoy, en el día a día? Las aplicaciones son realmente asombrosas y ya están pasando. Se están usando células madre para intentar regenerar tejido del corazón dañado después de un infarto. Se usan en tratamientos para la leucemia y se investiga su potencial para el Parkinson. Es más, se pueden crear mini órganos en el laboratorio para probar la seguridad y eficacia de nuevos medicamentos sin tener que usarlos en personas. Y así cerramos nuestro recorrido. Desde una idea en el siglo XIX hasta la reprogramación celular hoy, la historia de la célula madre nos demuestra que los límites de la ciencia se están expandiendo todo el tiempo y nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si tenemos el poder de reescribir el destino de nuestras propias células, ¿cuáles son los verdaderos límites de lo que la medicina puede llegar a lograr?